La mayoría de la gente cree que el mundo es justo. Cree que las cosas se ganan con esfuerzo, con buenas intenciones, con paciencia. Que el que espera lo bueno, lo recibe. Que el que trabaja duro, triunfa. Que el que es noble, termina recompensado. Pero la realidad, y este canal no está aquí para mentirte, es que el mundo no premia al bueno, premia al que sabe cómo jugar. Y jugar bien no significa hacer trampa. Significa entender cómo funciona el tablero. Y más importante aún, cómo funcionan los otros jugadores. Porque el que sabe cómo funciona la mente humana no necesita levantar la voz, ni usar la fuerza. No necesita títulos, ni permisos, ni aplausos. Solo necesita una cosa: estrategia. Y eso es lo que vamos a mostrarte hoy. No simples trucos, sino herramientas que los más despiertos ya están usando, mientras tú apenas entiendes lo que está pasando. ¿Por qué esto importa? Porque si no entiendes cómo funciona la psicología de los demás, te vuelves parte del decorado. No influyes, no decides, no lideras, solo reaccionas. Y lo peor, ni siquiera te das cuenta. El narrador observa a una persona común. Entra a una sala, da la mano con timidez, dice su nombre sin mirar a los ojos. No sabe qué hacer con las manos, ni con la voz. Pregunta poco. Habla mucho. No escucha. No observa. Y después se queja de que la gente no lo toma en serio. De que los otros siempre ganan. De que él no sabe porque nunca lo eligen. Y la respuesta es cruel, pero real. Porque alguien en esa sala sí sabe cómo funcionas tú. Y tú no tienes ni idea de cómo funciona él. Hay quien escucha la palabra psicología y piensa en trucos de manipulación. En control. En juegos sucios. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo más simple y más profundo. Entender los hilos invisibles que mueven las decisiones humanas. Porque todos queremos ser escuchados, aceptados, recordados, influyentes. Pero casi nadie estudia cómo funciona realmente la atención, la emoción, la memoria, la percepción. El resultado: hay un grupo pequeño de personas que sí lo estudió. Y vive un paso adelante. Siempre. Y tú, sin darte cuenta, estás jugando a las cartas, mientras ellos están jugando ajedrez. ¿Quieres un ejemplo? Te daré uno simple. Uno pequeño. Uno que ya te ha pasado. Estás hablando con alguien por primera vez. Tú te esfuerzas por caer bien. Sonríes. Haces preguntas. Hablas con entusiasmo. Pero después, esa persona apenas te recuerda. Te saluda sin nombre. Te ve como uno más. Ahora escucha esto. Hay personas que hacen una sola cosa al conocerte, y tú no puedes olvidarlas. Solo una cosa. Una mirada firme. Un uso sutil de tu nombre. Un gesto que no parece nada, pero se te queda grabado. ¿Crees que fue casualidad? ¿Crees que es su personalidad? No. Fue técnica. Psicología simple. Y tú no la viste venir. Mucha gente buena vive frustrada. Trabajan más que nadie. Se sacrifican. Entregan todo. Pero no avanzan. No destacan. No prosperan. ¿Por qué? Porque creen que la vida es un examen de méritos. Y no se dan cuenta de que la vida se parece más a una entrevista de percepción. No gana el más bueno. Gana el más memorable. No lidera el más sabio. Lidera el más persuasivo. No convence el que tiene la razón. Convence el que sabe cómo decirla. Y no se trata de ser falso. Se trata de usar la mente humana a tu favor, antes de que otros la usen contra ti. Todo lo que vas a aprender en este vídeo puede usarse para dos cosas. Para manipular. O para liberarte de la manipulación. Tú decides en qué lado quieres estar. Pero una cosa es segura. El que no conoce estas reglas, ya está siendo controlado por alguien que sí las conoce. Este no es un vídeo de entretenimiento. Es una invitación a despertar. Vamos a explorar 6 mecanismos psicológicos simples que la mayoría de la gente ignora. Pero que los que siempre están un paso adelante, usan todo el tiempo. Y lo mejor, no necesitas un título en psicología. Solo necesitas atención, reflexión y voluntad para empezar a jugar de verdad.
Si no sabes cómo funciona la mente humana, prepárate para vivir dominado por las emociones de otros. Y luego, silencio. Porque el que entiende esto, ya está listo para seguir escuchando. Y el que no, ni lo verá venir. ¿Cuántas veces has perdido sin saber que estabas jugando? La psicología cotidiana está llena de atajos mentales. Y los que aprenden a usarlos, dejan de vivir en modo supervivencia. Comienzan a influir sin imponer. A destacar sin rogar. A liderar sin que los nombren. Aquí tiene 6 mecanismos sutiles, pero poderosos. Cada uno es una herramienta. Y como toda herramienta, puede construir o destruir. Tú eliges para qué la vas a usar. Número 1. El truco de los ojos. ¿Cómo funciona? Cuando le haces un cumplido a alguien, especialmente sobre sus ojos, provocas que esa persona te mire directamente a los tuyos. Y cuando alguien te mira fijamente a los ojos mientras siente algo positivo, se imprime una imagen emocional en su memoria. ¿Por qué funciona? El cerebro recuerda con más fuerza lo que asocia a una emoción y a un contacto visual directo. No estás solo dando un cumplido. Estás haciendo que te recuerden. Ejemplo real. En una entrevista, alguien dice: tienes una mirada muy clara. Se nota que observas más de lo que hablas. Y después guarda silencio. Eso cambia todo el tono de la interacción. Advertencia. No uses esto para adulación vacía. Las palabras falsas se notan. Pero si sientes algo genuino en la mirada del otro, dilo. El impacto será inmediato y profundo. Número 2. El poder de tocar la mente sin tocar el cuerpo. ¿Cómo funciona? Cuando conoces a alguien y dices su nombre mientras haces un gesto de cercanía, como frotarte las manos o inclinarte levemente, activas un vínculo emocional inconsciente. ¿Por qué funciona? El nombre es el sonido más poderoso para el ego. Escucharlo en una primera interacción activa familiaridad, validación y pertenencia. Si lo asocias a un gesto sutil, creas una marca emocional. Ejemplo real. Encantado, Laura. Mientras sonríes y haces un gesto cálido con las manos. Ella no sabe por qué, pero confía un poco más en ti. Advertencia. No sobreactúes. El gesto debe ser natural. Si fuerzas la energía o pareces un vendedor, genera el efecto contrario. Número 3. El silencio que desnuda. Preguntar y callar. ¿Cómo funciona? Cuando haces una pregunta directa y luego guardas silencio, la otra persona se siente incómoda y rellena el vacío con más información de la necesaria. ¿Por qué funciona? El ser humano odia el silencio social. Le teme al vacío. Por eso, al sentir que algo falta, comienza a hablar. Y cuando habla sin pensar, revela lo que realmente piensa o siente. Ejemplo real. ¿Por qué renunciaste a tu último trabajo? Te quedas callado. No asientes. No lo salvas del silencio. Y entonces, en lugar de darte una respuesta estándar, dice más de lo que quería. Advertencia. No uses esto para incomodar con malicia. Úsalo para conocer la verdad, o para que el otro se escuche a sí mismo. Haz la pregunta, y luego deja que el silencio haga el trabajo sucio. Número 4. El favor inverso, porque pedir algo pequeño genera afinidad. ¿Cómo funciona? Cuando le pides a alguien un favor pequeño, esa persona, inconscientemente, empieza a justificar internamente por qué te ayudó. Y la conclusión a la que llega es: debe ser porque me agrada. Esto se llama el efecto Franklin. ¿Por qué funciona? El cerebro busca coherencia. No soporta ayudar a alguien que le cae mal. Así que si te ayuda, se convence de que le caes bien. Ejemplo real. Pides prestado un bolígrafo a alguien que no conoces bien. Esa persona accede. Más tarde, parecerá más abierta contigo sin saber por qué. Advertencia. No abuses. No uses esto para manipular favores importantes. Es una herramienta para crear conexión, no para explotar. Número 5. Desorientar el patrón. Una pregunta antes del impulso. ¿Cómo funciona? Justo antes de que alguien tome una decisión automática, como jugar piedra, papel o tijeras, le haces una pregunta extraña e inesperada. Esto rompe su patrón mental y aumenta las probabilidades de que elija tijera. ¿Por qué funciona? El cerebro entra en un microshock. La lógica se altera brevemente, y recurre a una opción de escape subconsciente.
En muchos casos, esa opción es tijera. Ejemplo real. Antes de jugar, ¿cuánto crees que pesa un elefante bebé? Y luego, vamos, piedra, papel o tijeras. La otra persona probablemente no sepa por qué eligió lo que eligió. Advertencia. Esto parece irrelevante, pero muestra una gran verdad. Cuando interrumpes un patrón automático, recuperas control. Y eso se puede aplicar a discusiones, ventas, negociaciones, y mucho más. Número 6. El lenguaje oculto de la atención. Cómo los demás te siguen sin notarlo. ¿Cómo funciona? Cuando hablas con intención, miras con firmeza, y usas pausas estratégicas, las personas empiezan a imitar tu tono, tu energía, tu ritmo. Este fenómeno se llama reflejo empático. ¿Por qué funciona? Las neuronas espejo se activan para generar conexión social. Y cuando alguien siente que está sincronizado contigo, confía más, y sigue tu liderazgo. Ejemplo real. En una conversación, bajas un poco la voz, y la otra persona hace lo mismo. Haces una pausa dramática, y la otra persona te escucha con más atención. Advertencia. No actúes como si fueras un titiritero. La clave aquí es la presencia total. El que más influencia tiene, es el que más conectado está. Estas técnicas no son magia. No son trucos vacíos. Son reflejos profundos del comportamiento humano, que puedes usar para influir sin manipular. Comunicar con poder. Protegerte de quienes ya lo están haciendo contigo. El poder no está en dominar al otro, sino en dejar de ser dominado por lo que ignoras. Hasta ahora, todo lo que has escuchado puede parecer fascinante. Incluso puede que te hayas sentido más fuerte, más despierto, como si por fin tuvieras en las manos las herramientas que durante años te ocultaron. Pero antes de seguir, el narrador se detiene. Y no lo hace por miedo. Lo hace por algo más importante. Responsabilidad. Porque tener poder, aunque sea psicológico, cambia algo dentro de ti. Te da opciones. Y donde hay opciones, hay tentación. En cuanto alguien descubre que puede influir en los demás, su ego sonríe en silencio. No lo dice. No lo muestra. Pero una parte oscura de la mente comienza a hacer cálculos. Si puedo hacer que me recuerden. Si puedo hacer que confíen. Si puedo controlar una conversación. Y sin darte cuenta, pasas de querer comprender a querer manipular. De querer ayudarte a querer aprovecharte. Y ese, amigo mío, es el momento donde muchos se pierden. Porque lo fácil no es usar la psicología. Lo difícil es no convertirla en un arma. Hay dos formas de usar lo que hoy estás aprendiendo. Número 1. Como un espejo. Para verte mejor. Para reconocer tus patrones. Para dejar de ser víctima de los juegos mentales de otros. Número 2. Como un cuchillo. Para cortar. Para dominar. Para ganar, aunque pierdas tu integridad en el proceso. Y la línea entre ambos es delgada. Muy delgada. Porque cuanto más entiendes la mente humana, más tentador es jugar con la mente ajena. Y aquí es donde se distingue el sabio del manipulador. Porque el sabio no quiere controlar a nadie. Quiere libertad. Quiere paz. Quiere verdad. Mientras que el manipulador quiere que los demás le obedezcan. Porque por dentro, él no sabe gobernarse a sí mismo. Todo acto mental que lanzas al mundo, regresa. No siempre con la misma forma. Pero sí con el mismo tono. Si usas tus palabras para destruir la confianza de otro. No te sorprendas cuando un día nadie crea en ti. Si usas el silencio para presionar. Algún día te enfrentarás a un silencio que te rompa. Si usas los gestos para fingir interés. Habrá un día en que alguien te mire y no vea nada. Porque lo que haces con los demás enseña al mundo cómo tratarte a ti. Entonces, ¿cómo se usa este poder? Con algo que ya no está de moda. Ética emocional. No la moral de los libros. No la religión impuesta. Sino esa pequeña brújula interna que se activa cuando sientes que estás cruzando una línea. Pregúntate, ¿estoy diciendo esto para construir o para controlar? ¿Estoy usando este truco para conectar o para manipular? ¿Estoy buscando crecer o ganar por ego? Y si la respuesta te incomoda, detente. Porque el verdadero poder no está en influir sobre otros, sino en no traicionarte a ti mismo mientras lo haces. Hoy sabes cosas que el 90% de las personas no sabe. Pero eso no te hace mejor. Te hace responsable. Responsable de cómo hablas. De cómo escuchas. De cómo usas tu presencia para crear o para encadenar. Porque esto no va de vencer a otros.
Va de no seguir perdiéndote a ti mismo en medio del ruido. Y si logras recordar esto cada vez que uses una herramienta mental, estarás más cerca de la verdadera abundancia. Esa que no necesita disfrazarse para valer. A esta altura, ya no se trata solo de trucos psicológicos. Se trata de conciencia, de poder, y de cómo decides usarlo. Porque ahora lo sabes. Cada gesto que haces, cada palabra que eliges, cada silencio que dejas caer, es una forma de hablarle al mundo sobre quién eres. Y también sobre lo que estás dispuesto a ser. Lo que aprendes, te cambia. Pero lo que repites, te transforma. Y lo que callas, te define. No hay enemigo más letal que una mente automática. Y no hay libertad más poderosa que una mente despierta. Porque hoy puedes seguir reaccionando. Puedes seguir dejándote llevar por la emoción, por el impulso, por la costumbre. O puedes empezar a responder desde un lugar más alto. No necesitas manipular para destacar. No necesitas fingir para conectar. No necesitas parecer sabio para tener influencia. Solo necesitas una cosa: ser consciente. Consciente de lo que haces con tu cuerpo. Consciente de cómo usas tu nombre, tu voz, tu energía. Consciente de cuando hablas y de cuando callas con intención. Porque el que vive con conciencia no suplica atención. La provoca. La atrae. La dirige. La verdadera influencia no hace ruido. Simplemente entra, y todo cambia. El narrador vuelve a ese mismo personaje que vimos en la introducción. Pero ya no está incómodo. Ya no está repitiendo frases sin saber por qué. Esta vez, observa. Escucha. Responde. Domina sus impulsos. Y por primera vez en mucho tiempo, elige con intención. Y esa es la victoria más grande. No sobre otros, sino sobre su yo dormido. Ahora que sabes cómo funcionan estos mecanismos, ¿vas a usarlos para despertar tu poder? ¿O vas a volver a vivir como si no supieras lo que ya viste?